Hablemos de Colo-Colo. Los juveniles. ¿Qué pasa con los juveniles de Colo-Colo? ¿Quiénes son los juveniles de Colo-Colo? ¿Y por qué han jugado tan poco los juveniles de Colo-Colo? ¿Qué les pareció el partido de Suárez a ustedes? A mí no me pareció buen partido. Como debut, no Pero- hay que matarlo, creo yo, pero sí tuvo errores de Un pase. que se notaba que le faltaba un poco más de rodaje en primera. Sí. Tuvo errores como básicos, de hecho, errores en pase y errores en posicionamiento con Amor, como que quedaban muy disparejos. Si uno, por ejemplo, uno se quedaba y el otro salía, tuvieron ese tipo de errores, pero yo creo que no es error de un mal jugador, es un error de tener la constancia en primera división, creo yo. ¿Por qué Totalmente. 116 Suma minutos? doble, si no me equivoco. Ah. Suma doble. Jugó 68 Doble. minutos. Pero no es que ha jugado esto, ha jugado No, la mitad. de esto. 58. Sí, jugó 58 minutos y lo sacan empezando el segundo tiempo. Yo creo que no fue un debut como brillante, tampoco desentonó tanto, pero sí, como dice Jorge, en alguna dudó, en alguna tuvo alguna desatención, algún error en la salida, pero es parte del crecimiento de cualquier jugador en primera división. Totalmente. El tema es que a un central El se le partido nota... lo perdieron por él. De ningún caso, pero tampoco lo perdió Colo-Colo, de hecho. Empató, Pero así que empató, pero a la bueno, calma, a la calma. pero el Sí. partido por cómo se dio. Pero además los errores de un central se notan mucho más que cuando un delantero no hace un buen partido. Es un puesto mucho más complejo, al igual que el de un arquero. Entonces, obviamente está más expuesto, pero yo creo que es un central que demostró condiciones y que tiene buen biotipo. O sea, él no se veía como un jugador juvenil. Yo estuve en el estadio y era un jugador que se veía como bien formado. Iba a la par con Saldivia. por Absolutamente. O Sí, con Vegas. o con incluso. Vegas. Sí, Sí. digamos que también es una posición, la dupla de centrales siempre es que una posición que tarda en afianzarse, Claro. que hay que trabajarla, tenés que conocerte con tu otro central. De hecho, Más allá de que lo entrenes, perdón Arturo, Sí. tenés que generar esa complicidad con el otro central, que creo que también es un poco lo que hemos visto, la falta de Falcón con Alan Claro, Saldivia. Colo-Colo no sé si tiene una dupla de central No. titular. No, Una este que año uno no. diga, no, estos son... Es que Colo-Colo no Este tiene año no. nada titular en el todo año. O sea, pero arriba, Poco. bueno, sí. O sea, Sí, Correa el entonces. único, el resto va y va. Sí, es cierto, amigo. Correa Cepeda. Y Es de ahí cierto. no tenéis titulares. Ahí la por derecha, ahí Sí, sería. pero tiene mucho potencial Nicolás Suárez. Buen proyecto. A ver, en Colo-Colo han dado muy bien en las inferiores. A mí me tocó comentarlo en el Sudamericano y no anduvo del todo bien. De hecho, no era titular y los partidos que... algunos partidos. Sí, los partidos que jugó le costó, pero es un jugador de muchas condiciones, perfil zurdo, además, hay pocos centrales de esas características. Así que ojalá pueda jugar y le den rodaje. ¿Qué otro futbolista joven tenemos? Perdón, Gonza. Por favor. Además, no solamente lo de la posición, que es difícil, digamos que la situación de Colo-Colo hoy en día también está en una cuestión como media de urgencia, entonces yo creo que la presión también es otra a si Claro. estuviera debutando o si estuviera sumando minutos un juvenil, tal vez en un partido en el que no todas las miradas están puestas ahí, que no hay tanta presión, que no hay tanta necesidad de sí o sí sumar de a tres. Creo que el escenario también le sumó un poco de complejidad, que a ver, el jugador puede aprovecharlo y decir, bueno, o me curto, bajo esta es la realidad que me toca y saco personalidad, o claro, que le juegue en contra y se frustre y su rendimiento decaiga y su confianza decaiga. Pero digamos que el escenario de Colo-Colo tampoco es el mejor para sumar minutos ante tal urgencia. A mí me... Bueno, está también... Voy a decir algo genérico. Yo comenté el Sudamericano Sub-20 y Sub-17. Y a mí me generó mucha más ilusión la generación de jugadores de Colo-Colo Sub-17, que eran muchos y muy buenos, pero Sí. muy buenos, Mira. que la generación de jugadores de Colo-Colo de la Sub-20. Creo que ahí hay más jugadores para trabajar y que potencialmente puedan el día de mañana ser titular el primer equipo. Pasa que todavía son muy chicos, tienen De hecho, en la 16 sub-20 años. no había muchos Había jugadores de 15. No, había muchos jugadores de Colo-Colo en la sub-20, de hecho. Creo ¿Había? que eran 3. Eh, Maureira, el arquero suplente, si no me equivoco. Había, pero no. Si realmente de la columna vertebral, no. En la 17, Son todos, sí. la mayoría eran jugadores de Colo-Colo, Justin Cuevas, etcétera. Leandro Hernández, que es un jugador que ha jugado muy poco, jugó más el año pasado. Recuerdo ese partido que jugó como titular en Calama. Un jugador que a mucha gente que sigue el fútbol joven les gusta mucho. Sobre todo de media punta, un jugador interesante, pero no ha tenido minutos. El otro De día hecho, fue no citado. ha jugado. Fue Claro, citado. estuvo en la banca, pero no terminó participando del encuentro. Lo veo difícil que juegue él. Sí.
porque donde mejor juega es como de media punta detrás del 9 y ahí hay mucha gente. O sea, ahí No, tiene y que es jugar donde- Aquino. Y es donde tiene sus mejores jugadores también Colo-Colo. O sea, no Y ya es con como- un técnico que no confía además en los jugadores jóvenes, Claro. mucho más complejo. No, y si no venís jugando de un partido a otro, tirarte la presión, de echarte el equipo al hombro realmente, De ser el- no es tan fácil tampoco, es quemarlo prácticamente. Sí. Tenemos que pagar por Sí, las 3 sí. luquitas y media. No, gracias, ahí para poner ahí, no, gracias. No sé qué, Nato, aprieta play. No, pues actualizar ahora tenemos que. verdad, sí hay que pagar. Hay que pagar, sí, sí. somos una compañía muy grande. Sí. Así. No se alcanza a ver el chat, ese es el problema. No, hay que- pero sí. actualice. Hay que poner Sí, hay que esas pagar el 3 premio. luquitas y media. Yo creo que de cierta cantidad de seguidores una cuenta no debería pagar el premio. Aparte, Yo creo ahí, perdónenme, 750.000 tiene TNT Sports YouTube. si Ya, me está güey. viendo Juan YouTube, papito, Sí, po. un regalito que sea. Yo en YouTube. Yo en YouTube. Eduardo Villanueva, arquero, que estuvo acá conversando con nosotros en algún momento, no ha jugado. Jugó con el Valladolid. De hecho, diría que esa foto es del partido Sí, con Valladolid sí, en Viña. Sausalito. Y también un arquero de muchas condiciones. Este sí que es un puesto donde se hacen los jugadores jugando, Sí, compitiendo. te tenéis que comer goles. Y equivocándose, no queda otra, además. exacto. Ojalá equivocarse harto, porque eso te. O sea, ojalá no, pero en el sentido de que Aprender de los aprender errores. de los errores, sobre todo en un puesto como el arco que Y de te Colo-Colo. vaya a equivocar. Y de te vaya a Colo-Colo. equivocar. Lleva una carrera más larga igual, la del arquero. Así que tiene más Si tiempo debutáis a para... los 23 siendo arquero, Sí. o sea, consolidarte, te quedan 20 De de hecho, carrera. el prime de los arqueros está más cerca de los 30, en cambio el del jugador es como a los 26, 27 más o menos. Por tirar una cifra. Por ejemplo, Claudio Bravo en el Barcelona. ¿Cuántos años tenía? Como 30, 31 Mira, yo creo. Y fue el mejor, Sí. fue el mejor arquero de la liga. Sí. Igual Te odio, Ter Colo-Colo Stegen. Yo también te odio. debería ir a buscar otro arquero para el próximo año. O sea, Villanueva igual va a quedar en cierta forma tapado nuevamente. Ahora hay que esperar a ver qué es lo que pasa con Y- él. y- No Él veo, también, no, con 20 no, años, no veo esa a fuerte. Colo-Colo Pero con 20 teniendo- años, ¿le sirve a Villanueva ser el tercer arquero de Colo-Colo? ¿O con 20 años a Villanueva, si es que eso pasa, porque eso es verdad, yo tengo información, más no puedo decir el nombre, pero puede ser eso, ¿Qué cosas? que, Que Colo-Colo traigan otro. el próximo año. Claro. Digo, no sé, quizá le viene a él. Yo pienso mucho, no sé, en un jugador como Daniel Gutiérrez. A mí me gusta mucho Daniel Gutiérrez. Digo, ¿cuánto le ha dado a él estos 2 años? O sea, lo poco que ha jugado y Pero sí que lo quizá ha perdido más de lo que ha ganado. habría sumado 60 partidos en primera. ¿Y cuánto mejor jugador sería Gutiérrez o cuánto más hecho estaría con 60 partidos más en primera de los que ya tiene? ¿Quién se fue a La Serena? Jason Rojas. Jason Rojas se fue a La Serena y es titular. Y ya lleva. ¿Cuántos partidos titulares lleva? Por lo menos 10, 12. Más, Sí, Más, diría mucho que más, mucho diría más. que más, sí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer jugar. para como Villanueva- Gutiérrez también. Ahora igual le un buen escenario, el segundo arquero de Colo-Colo. Sí. Ahora cualquier cosa que, bueno, ojalá no pase con Fernando de Paul, pero él es el que está ahí de backup. No es como antes que estaba... Prepárate que calentás. Sí, por supuesto. Está Y ahí. ahí también es donde el arquero tiene que volverse grande, pero yo creo que al jugador joven, como dice Gonzalo, si no tiene minutos, por ejemplo, ir a la liga de ascenso, sirve mucho. O sea, uno ve cómo jugadores de equipos de primera división hoy están compitiendo bien en la liga de ascenso y están ganando kilómetros, en canchas que no son las más fáciles, Sí. en planteles que no tienen las comodidades que tiene un equipo grande. Yo creo que muchas veces le hace bien al jugador pasar por una liga quizás menos competitiva en algún sentido, pero que te ofrece el roce, te ofrece la experiencia. Y quizás un jugador de esas características podría hacerlo. Yo digo, sin desmerecer a los equipos del ascenso, pero jugadores que vienen de Colo-Colo, de la U, que están ahí como alternando y ahí, ir a equipos como Wander, ir Bueno. a equipos como Cobreloa, Pero- son equipos que tienen una presión grande, Yo como creo de incluso equipo, en primera. grande. Y A equipos de Flavio primera Moya también, le hizo sí. muy bien jugar Era en Ñublense. Ñublense. Total. Sí. Pero por ejemplo, Colo-Colo tiene un arquero que es el arquero del puntero de la Liga de Ascenso, Julio Fierro, que en el Claro. Copiapó de Hernán Caputo está haciendo una campaña tremenda, un arquero que ha mostrado muchas condiciones, que juega muy bien y que le han marcado muy pocos goles y ha tenido muchas porterías imbatidas, entonces... Es que si Ojo nos ahí. llevamos, por ejemplo, al caso de lo que sucedió en Católica, yo no sé si veo a un Colo-Colo dejando a un juvenil de titular como lo hizo Católica con Bernedo. O sea, ya tenía 2 jóvenes, Guilherme se lesiona y toma la decisión de apoyar
a un jugador joven, o a un arquero joven como Berneo, pero ahí siempre nos va a quedar la duda, ¿fue porque de verdad lo quisieron apoyar o fue porque estaba todo este tema del estadio y tampoco había tanta plata para traer a otro? Pero no veo a Colo Colo teniendo a un arquero titular de 21 años el año que viene en caso de que el Tuto no esté por X razón. No Muy veo. raro. De hecho, si uno mira, por ejemplo, cómo empezó a jugar Claudio Bravo, fue una seguidilla de circunstancias lesiones de todos los arqueros que estaban. Claro. Colo Colo fue a reforzarse con Johnny Walker, después se lesiona también. Colo-Colo Se dieron arquero, muchas es cosas. arquero viejo. Sí, Es que en general el equipo grande es de equipo de arquero con experiencia. pero más Colo Colo sobre todo. Sí. O sea, como que viendo Pero la en En historia. la UBA le pasó a Johnny, a Pinto, Sí. Campos. En la Católica Toselli empezó a jugar por el tremendo sub-20 que hizo el 2007 en Canadá. Garcés. Garcés también, Pero pero arque- Garcés jugó más grande ya en la Pero Católica. por ejemplo en Colo Colo veía, tenía a Claudio Bravo, que yo creo que debería ser el último arquero relativamente joven, no me acuerdo, no sé, el Araño Olivares con cuánto habrá jugado, O Nacho González Nacho también. González. Juan Cortés empezó joven. pero llegó como con 24, llegó. Claro, y ¿o no? formado de otro Iquique, equipo. y claro. Sí, no, sí, claro, era de Iquique. Pero por ejemplo, empezó joven. pero por ejemplo en la U tenéis Pinto, Johnny, en Campo. En Católica En Toselli. Católica tenéis Guillermo Toselli al tiro, Sí. Berneo ahora. Ahora en el Audax Tomás tenéis tres. Ahumada, que empezó joven Sí, igual. Claro, pero en Pero no Colo es Colo, la presión del te equipo cuesta grande, pillar digamos. arqueros jóvenes de 24 para abajo que hayan agarrado el puesto de una, muy poco. Y de hecho, que se siempre traen arqueros más consolidados, no sé, Terremoto Cejas, Orión. Castillo, Justo Orión, Villar. Villar, no sé, ¿cachai? Son arqueros que son más probados. Igual lo que dice Julio, tal vez uno eso lo ve afuera hablando de por qué algunos juveniles no prefieren irse a sumar minutos a otro equipo y quedarse siendo remil suplentes. Lo que dice Julio también tiene un punto, que los cabros a veces prefieren estar en el día a día en una institución tan grande como Colo Colo, a pesar de no sumar minutos, en vez de salir uno a regiones, por lo que significa dejar de estar en Colo Colo y también por lo que significa salir como Claro. de la zona de confort de Santiago, de la familia, la cercanía, Es que la vida lastimosamente conocida. en Chile hasta el día de hoy un jugador de 23 años se considera joven, Sí. siendo que en todo el mundo, incluso en el fútbol chileno de hace no tanto años, ya era un jugador que estaba totalmente Hecho. expuesto ya Casi que a la consolidado. crítica, a la Sí. experiencia, todo. Entonces, no sé, yo creo que quedarse tanto tiempo en un club sin jugar como que no le sirve al jugador. O sea, sobre todo El jugador los necesita jugadores minutos, que su carrera experiencia. son... Salir a los 23 cortas. años, buscar experiencia, yo creo que ya es Para mí es pan para peligroso hoy, el hambre jugador. para mañana. Hacer eso. Qué Porque- profundo. Sí, profundo. Quedarse en la zona de confort. Porque te caes en la zona de confort porque está bien. A los 18 te hacen contrato de 5 años hasta los 23. Está ahí. Después a los 23 se te acaba el contrato. No jugaste en 5 años y tenés que salir a buscar club. Y ahí es donde sí. Debería haber ido a los 19 cuando me salió el préstamo a Ñublense, por ejemplo. Poder Ahí se decir terminaba adiós. Es crecer. Es crecer. Dijo un Exacto. grande. Así Exactamente. es. Así es. Qué Para profundo decir que estamos. adiós, vida mía. Radio, imagino. Benjamín Araya, delantero de 20 años que no ha jugado. Podríamos verlo. O sea, ya con 20 años, un delantero Con el que tema no del haya jugado, no sé si ha debutado un Colo en el primer equipo. No sé si saben. No recuerdo, No. No. honestamente no. Entonces ya, y pues me imagino que opciones de préstamo tendrá que tener, que se vaya, no sé, a jugar, pero con 20 años y no haber debutado en primera, yo creo que ya es el momento de empezar a buscar opciones, moverse. Bueno, Hay igual muchos equipos que estarían interesados. cuando llegó Riquelme habla mucho también de... Más allá de que Daniel Morón, en su calidad de gerente deportivo, dice que no lo fueron a buscar por el tema No, del minutaje pero eso- sub-21. Todos sabemos que fue así. Ni en Everton Mira, estaba Colo Colo jugando. comienzo de año estuvo cerca de contratar a Chatilier, entonces es una constante. Y a ¿no? Rocco también, al Y jugador de también Cobreloa a que ahora Rocco. está en Fortaleza. O sea, no hay tanta confianza, por lo menos en esta camada de jugadores. Sí. Después veremos qué pasa con los que vienen. Porque ahí O sea, los de la sub-17 ya deberían pronto empezar a sumar minutos y son O sea, jugadores uno ve en ligas que de tienen repente talento. cada 5 partidos uno aparece y debuta Juan Pérez, 16 años de la cantera. Y aquí en Chile no pasa ¿cuáles nunca, son los mejores, nunca. los canteranos de Colo Colo de los últimos años que mejor anduvieron? Es difícil. Jordi Thompson. Bicho Pizarro, No. que ya. Bicho Pizarro, el único que se mantiene como. ¿Dónde anduvo yo? Colo Colo anduvo bien. No, si jugó bien, el problema y entonces fue Sí, otro. fueron, Sí, fue otro problema. otro el tipo de Thompson. problema. Pero era- Pero sumó muy poquitos minutos. tuvo No un sé señor- si claro, lo sí, podemos pero poner era un buen como proyecto. Era buen catalán. proyecto. buen jugador, buen Jordi. proyecto. Era como Johan Cruz en su momento, que también Sí. cuando fue titular con 20. Yo creo que 18. él jugó mejor en Colo Colo que Joan Cruz. Yo también Sí, creo que sí. yo también creo que sí. Había más esperanza de la gente con Jordi Thompson como un Pero jugador. si Jordi Thompson ya era titular en Colo Colo y Sí. bueno,
pasaron las cosas que pasaron. Pero Johan y Cruz él también terminó fue siendo- 6 meses titular pero en por Colo-Colo, eso, me pero acuerdo. ustedes están O midiendo. no tanto, pero fue titular en la Copa Chile. Pero ustedes están ¿O no? midiendo. Sí, lo la que final. debut. Pero Le porque. está preguntando algo. Perdón, Julieta, perdón. por Me favor, dijo la Jordi pueden Thompson. escuchar. Para que hagamos un programa a las 4. Si quieren los dejamos. No, Ya, dale, nos vamos. No, pero no sé, ¿ustedes están hablando de cómo debutaron y cuánto rindieron en Colo-Colo o su presente ahora en base a lo que Los que debutaron? mejor anduvieron Fue en en Colo-Colo. Y en Ah. Colo-Colo yo creo que Jordi Thompson anduvo bien. Sí. Estoy remitiéndome netamente a lo que Lo pasaba futbolístico, sí, está dentro claro. de la cancha. Lógico. Después de la cancha para afuera. Jordi Thompson Todo era, lo era contrario. titular en el Colo-Colo de Quintero hasta que. él Damián mismo se Pizarro, terminó. ¿sí o Damián no? Pizarro anduvo bien. De hecho, Lo mataron. En la ¿Cómo última anduvo venta bien? de. Ellos. Es la última. Yo- No, está bien, pero. Nunca A lo mí- mataron. Lo mataba. a mí lo no me suban ese barco, asesinaban, mire, padre, le a daban mí no con me un suban ese barco, palo le a digo. Señorita, Damián usted Pizarro. estaba en otra cadena Pero televisiva. yo veía todas Usted las estaba- cadenas No, A mí televisivas. no. Yo veía A mí todas. no. Acá Yo yo voy veía a pronunciar todas. el meme Y a de Ramón Damián Díaz lo saliendo de la mataron. bombonera. A mí no. Acá nunca se mató. A mí no me metan en ese barco. les digo Nunca al se tiro. mató No, a no. Damián Pizarro, pero tampoco se le elogió como algunos lo elogian. Sí, que era el nuevo Acá Haaland la crítica fútbol siempre chileno. me su- Jalan de Macul. El Haaland, El Haaland de Macul. Tampoco Como nos vamos a este hacer señor Ya, que no. creía que no iba a llegar al mundial un grupo de jugadores que no bueno, lo llevaron al Hice lo que mundial. pude. Hice lo que pude. Está como con las predicciones del Hice día lo que domingo, pude. Jorge. No, pero a mí no me metan en el saco de Damián Vicente Pizarro. Jamás lo liquido. El bicho jamás. Pizarro Ah, sí. bicho sí. O sea, ya que un jugador llega a la adulta de la roja y sigue. Sí, para no, mí y sí. Re. ya lleva harto jugando en el primer equipo de Colo-Colo Sí. y se mantiene. Titular, sí, no. Porque todos los de su camada, no sé, Alexander Orol, Dani Gutiérrez, Jason Rojas, Joan Luciano Cruz. Arriagá, Joan Cruz, Buena tuvieron, camada, era muy buena camada. todos han tenido sus Sus chispazos, chispazos. pero ninguno se terminó de consolidar. Yo creo que ahí por responsabilidad propia del jugador, pero también porque los técnicos tampoco nunca le terminaron de dar la confianza. Daniel Gutiérrez con Quintero era titular las primeras fechas del campeonato 2021 y después lo borraron del equipo hasta el día de hoy. Yo creo que ha sido injusta la crítica con él. Pero eso ya es otra cosa. Oroz también ha tenido lesiones. Yo creo que también en este Colo-Colo debería tener más oportunidades, pero tampoco ha sido así. No sé, y en general como que se ha ido repitiendo eso. Si tú decís jugadores que se consolidaron, yo me iría hasta Claudio Baeza, por ejemplo, Para darte un encontrar nombre. uno. Porque de verdad que en Colo-Colo últimamente los canteranos no se están consolidando en el club. Y eso es. Bueno, es que eso también ya son muchos factores, porque de darle la oportunidad se le puede dar la oportunidad. Una cosa es que el técnico también, que traigan un técnico que su perfil sea probar juveniles, porque claramente Almirón no lo es, es un técnico prueba juveniles. Entonces depende también lo que quiera Colo-Colo a la hora que Iván Morales pregunta. Buen jugador, Julio Iván Sáenz. Morales. Buen jugador. Yo creo que cumplió, pero no con la expectativa que se le tenía. Pero igual hizo 10 goles en una temporada. Pero Yo insisto que cuando pero Iván también- Morales vuelva la rompe. Hoy está con Acuérdate, las predicciones, acuérdate, pero bueno, estaba en hoy el está estadio con el otro las día, Iván predicciones Morales. al tremendo. Yo les digo, cuando Iván Morales vuelva, 12 goles por temporada, en el equipo que sea. lo quieres para Everton. Pero me lo voy a buscar a Sarmiento. Yo voy, en bicicleta lo voy a buscar. Francisco Ahí vamos. No sé Marchán, si te la podés No, trabar. ni sé. 19 años. También suma doble. Y también Sí. suma doble. Así que tampoco es que tenga tantos minutos. Esta regla, perdón, pero es cualquier cosa. Es absurda. Que primero que un jugador sume doble, segundo que la Lo de las selección te dé selecciones, minutos, sí. no tiene nada que ver con el espíritu de la norma. El espíritu de la norma es que juegue, si es que norma que a mí no me gusta, pero si ya está, es que se respete el Gaby espíritu. Suazo, perdón, Sí, Gaby bueno, Suazo, sí. se me Bueno. escapaba el Gaby Suazo, totalmente. Bien, Brian. Bien el chat. Brian Castillo. Y José Luis. José Luis. Carlos Villanueva tuvo chispazos también Sí, de los nombres que sí. Carlos menciona la Villanueva. gente. Pero Marchán es muy buen jugador. Marchán es un jugador que le costó, yo creo que el comenzar a ser importante en el primer equipo, porque se acuerdan esos primeros partidos que Almirón le dio la confianza y él no respondía del todo, después empezó a Sí. jugar bien y ahora está demostrando todas sus condiciones y él está en un nivel que es de titular de Colo-Colo hoy en día, Bueno, no el de nivel opción. Colo-Colo, sí. Titular y no por el minutaje, por lo que juega. Hoy Pero es una verdad lo que alternativa dice que Julio. Colo-Colo Pero no por el tiene. nivel en el que está Colo-Colo. Sí. En el Sí, Colo-Colo, con en el Julio. Puede ser que en otro Colo-Colo no jugaba. No, en el plantel Puede ser. enero 2025, No, vamos, no 2025. No entraba. Sí. Con los nombres que hoy, el mejor ¿En plantel la del fútbol titularidad? chileno, el ¿Este mejor plantel Marchand? de fútbol. Sí, este Marchand. este Marchand. Para mí entraba. Pero este Marchand No. Para mí también con los ha ido nombres, antes de haber evolucionando visto toda la porque debacle, tuvo que no. jugar. Ah, no. Porque este Marchand es el Marchand que es hoy día porque
los jugadores que han estado en Por los eso diferentes mismo. puestos no han rendido. No, Si absolutamente. hubiesen rendido los jugadores que se trajeron para esos puestos, Marchand ahora claramente tendría mucho menos minutos. Lógicamente, pero en este nivel, Francisco Marchand el año pasado, por ejemplo, en el mismo Colo-Colo, quizás no era titular, pero era una alternativa que Sí. Colo-Colo no tenía. Es un tipo de extremo que Colo-Colo el año pasado no contaba en sus filas, entonces yo creo que es un jugador que, insisto, su nivel hoy lo tiene como titular en Colo-Colo, Pero el año pasado, si lo tenías, igual no entraba. pero era muy joven, tenía 17 años y sabemos que en Colo-Colo Pero no- igual alternaron los punteros el año pasado en Ahora, Colo-Colo. Sí. ¿vale un jugador que se haya ido de Colo-Colo y se consolidó en otro equipo? ¿O es que se consolide en Como el Colo-Colo? Topo Berrío. Como el Topo Berrío. vamos a Williams poner por ahí. Alarcón, de hecho. Bueno, Alarcón. Exacto. Bueno, así yo creo Felipe que Loyola. hay más. Claro. No, ahí tenemos muchos más casos. El Topo Berrío es el alma de Everton, así que no se vaya nunca. Mire, Grande Topo. está bueno el debate que plantea Carlos. No sé si para este programa o no. ¿Cuál es el mejor equipo que tiene la mejor cantera de Chile? Hoy en día. Históricamente, Hoy en Pregunta día. para WhatsApp. Yo creo que eso pasa por épocas también. A mí me Hoy en costaría decir como Son camadas durante también, toda la obvio. historia ha sido este equipo. Yo creo que hay momentos donde ha sido la Católica. En son los últimos camadas. 5 años. Hay momentos donde ha sido Colo-Colo. Sí. En los últimos 5 años no está fácil. Porque Es habría que que ver también los habla jugadores que- del trabajo o del no trabajo. Hace 10 años era de Católica. la Hace cantera. 5, no sé, creo que no. Yo creo que entre Colo-Colo ¿Cuál es el y mayor la U proyecto habría que ver los ¿Cuál jugadores. es el mayor proyecto del fútbol chileno ahora? Porque ya hasta 21 años. ¿Podrá ser Iván Román? ¿El mayor proyecto? Pucha, Como más así como... Les perdemos el rastro cuando salen. Osorio, Cepeda, ¿Se vea cuánto tiene? un poquito más grande. Pero va, Claro, pero pero va por ahí. Por camada. Pero, como sí, que la usa claro. con una misma generación a más o menos. La misma Marcelo Morales, a Lucas Asadi, a Darío Osorio. Es como la generación dorada ahí. Y le había pasado con Enrique, Lichnowsky, Valver Huerta. No sé, ahí había un montón de jugadores. También le pasó a Católica con la generación de Nicolás Castillo. Sí. Claro. La de Colo-Colo del 2002 que se hablaba mucho, la de Vicente Pizarro, Luciano Regada, Joan Cruz, Jugaron en el Mundial, Alexander de Oroz, Esa, Daniel esa Gutiérrez. camada es prácticamente para un equipo titular de Colo-Colo en primera división. Sí, el tema es que, claro, como se han ido dando las cosas, no están consolidados la mayoría de ellos. Sí, pero en Católica tiró muy buenos nombres. Aravena, Bruno Arti, Tapia, Guillermo, Rosell. Pero que Pero dentro de es, eso- no es son- lo mismo Aravena que Rosell. Sí, no es lo Todavía, mismo. por ejemplo. Sí.